Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Dios nos ha estado ministrando a través de este pasaje. Y los temas que hemos estado tocando, mencionando, predicando, proclamando, es la importancia de aprender a adorar como Dios manda. Este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 4, un pasaje que creo que siempre va a haber abundante verdad en este pasaje. Y que Dios nos ayude a entender cada mensaje, cada vez que lo leamos, Dios nos ayude a comprenderlo a más profundidad. Porque el pasaje dice que Dios busca a tales adoradores, que la adoren en espíritu y en verdad. Y si queremos interpretar la palabra buscar llanamente y simplemente, es que se busca algo que no es común. Algo que no es común, algo que no tan fácil se encuentra, mas sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia, cuando Él viene a hacer la obra redentora, cada persona posee esa parte, que Dios lo capacita, Dios lo enseña para adorar en espíritu y en verdad. Vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, si nos los ponen en la pantalla, por favor, para aprovechar la pantalla. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El siguiente versículo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquellas personas que a través del tiempo, a través de las enseñanzas, a través del tiempo, digo, aquellas personas que se han mantenido en esa línea, en esa voluntad del Señor, adorando al Señor, la Escritura te exhorta y nos exhorta que dice que continuemos adorando, porque es necesario adorar y seguir esa línea, porque es la voluntad del Señor. Y aquellos que por una u otra razón, que al pasar el tiempo, llamémosle dificultades, llamémosle afán, llamémosle puede ser una caída. Cuando me refiero a una caída es que sucumbiste ante la tentación, ante un pecado. Bueno, es necesario que te levantes, es necesario que vayas a Cristo, que le pidas perdón y empieces a reparar cosas y entres a la voluntad del Señor, que es adorar en espíritu y en verdad. Quiero puntualizar que a través de las enseñanzas que nos han dado, no debemos abrazar ideas equivocadas acerca de lo que es la adoración a Dios. Porque podemos tomar pensamientos, ideas, costumbres, y podemos creer y pensar que esa es la forma de adorar a Dios. Un ejemplo: puede haber un momento donde el cual Dios nos está ministrando, un momento de alabanza, de adoración, en un momento de nuestra vida en particular, cuando estamos en comunión con el Señor. Y a veces podemos creer que porque ese día hice tales cosas
o porque ese día hubo ciertas cosas acomodadas de una forma, entonces tenemos que hacerlo de la misma manera para que Dios vuelva a bendecir. Me ha tocado escuchar a personas y he conocido a personas que ha habido ocasiones en las cuales el Señor los ha usado, ya sea en una predicación, ya sea en una adoración, en una alabanza. Y me ha tocado, podrá causarnos hasta difícil de creerlo, pero ha habido personas que yo he escuchado y he conocido que dicen que porque ese día llevaban tal ropa, entonces ahora crean en su mente y su idea que tienen que usar nuevamente la misma ropa porque así van vestidos y que Dios de esa forma así los usó. ¿Verdad que nos puede dar esa como risa? Pero hay personas que abrazan esas ideas. Entonces, a través de las enseñanzas que hemos obtenido, creo que Dios ha sido muy claro y algo que ha puntualizado, enfatizado, que no debemos adorar a Dios conforme a nuestra idea, a nuestro pensamiento, a nuestra costumbre, no. Dios ha establecido cómo debemos de adorarlo. Y no hay otra manera de adorarlo. Por eso dice la Escritura que adoremos en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios en verdad, no bajo ideas, bajo pensamientos o costumbres. Si hemos abrazado ideas o costumbres, yo quiero invitarlo a que a través de las enseñanzas que estoy tomando esto como introducción y quiero que me acompañe usted a un pasaje en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Allá afuera hay muchas personas que abrazan ideas, ideologías, pensamientos, costumbres y ellos en su ignorancia pueden pensar que están agradando a Dios, pueden pensar que están sirviendo a Dios e incluso pueden pensar que eso es bueno y es agradable. Pero bueno, es allá afuera. Por ejemplo, allá afuera, ¿qué idea o qué ideología la gente ha abrazado? De muchas ideologías. Si alguien me puede ayudar a mencionar una ideología que la gente abraza allá afuera, que es una mentira y la ha abrazado como verdad. ¿Alguien que me ayude? Los matrimonios mixtos, ¿sí? Que ahora ya está aprobado que 2 hombres del mismo sexo o 2 mujeres del mismo sexo pueden contraer matrimonio. ¿Es una mentira o es una verdad? Mentira o verdad, como que no se escucha, hermanos, o les da miedo. Mentira, falsedad. Pero la gente lo ha abrazado como ¿qué? Como verdad. Como verdad. Y así como otras muchas mentiras las ha abrazado como verdad. Bueno, esas mentiras que ellos las han hecho verdades, la palabra le llama que son como fortalezas. Antes, cuando el pueblo de Dios, o en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios o pueblos diferentes emprendían una lucha o le declaraban la guerra a otras naciones, lo que hacían es que amurallaban su ciudad y levantaban fortalezas para que le costara o incluso no pudieran traspasar esas fortalezas y no pudieran penetrar en la ciudad. Y era una manera en la cual ellos podían defenderse y era una seguridad. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo, en este versículo que vamos a leer en 2 de Corintios, en capítulo 10, versículo 4, él usa la palabra fortaleza, pero si nosotros le damos la interpretación correcta a la palabra, Dios nos va a alumbrar y nos va a hacer entendidos de lo que Él nos quiere dar a comprender. Esas fortalezas, el apóstol Pablo se está refiriendo a ideas, a pensamientos que se oponen al conocimiento de Cristo Jesús. Y vamos a leerlo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
El siguiente versículo. Fíjese, está hablando de fortalezas, que son armas poderosas para derribar fortalezas. ¿Para qué son esas armas que Dios nos ha dado? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A qué está apuntalando el apóstol Pablo? A la mente. ¿Sí estamos de acuerdo? Llevando todo pensamiento, derribando argumentos, ideas que las personas han tomado como verdad, pero son mentiras, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que esas armas poderosas que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes, son armas poderosas que tienen la capacidad de poder derribar los argumentos, por muy fuerte que sea, por muy arraigado que esté en el corazón y en la mente de la persona. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para que esos argumentos sean derribados. Sean derribados todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y no tan solo para derribar, hermanos, sino también dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El tema de hoy, hermanos, persona que nos acompaña, le he titulado, ¿estamos dispuestos a adorar en espíritu y en verdad? Es una decisión que creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar al estar escuchando las enseñanzas. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios en el orden que Él lo ha establecido, adorarlo en espíritu y en verdad? Porque si nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios, si nosotros queremos ser aquellos buenos hijos que queremos honrar al Padre y caminar en su voluntad, tenemos que obedecer a lo que Él nos establece. No podemos establecer nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos. Por eso quise tomar como introducción esta parte, para que si hay algún pensamiento, alguna idea que nosotros hemos abrazado, aún siendo creyentes, porque la palabra de Dios nos da testimonio de personajes que pensaban que estaban adorando a Dios todavía, pero no se habían dado cuenta que Dios ya se había apartado de ellos. Y ellos seguían ofreciendo sacrificios, ellos seguían ofreciendo ofrendas, mas sin embargo, la palabra dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de ellos. Ahí es donde entra, donde les digo que podemos abrazar ideas y costumbres que ya no están siendo agradables a Dios. Ya no están siendo un olor fragante a Dios nuestra oración, nuestra vida de adoración a Dios. Entonces quise tomar como introducción este pasaje para que si hay algún pensamiento que hemos abrazado, hermanos, hagamos a un lado y dejémonos enseñar por la palabra de Dios. Dejemos que la palabra, que es poderosa, derribe esas ideas, esas costumbres, y nos dobleguemos ante Dios, porque adorar a Dios implica sumisión. Adorar a Dios implica obediencia y otras muchas cosas más. Adorar a Dios no tan solo es venir un viernes, un sábado, un domingo o cualquier día de la semana que cada iglesia ha establecido en reunirse y venir y alabar y adorar a Dios. Eso es parte de, pero la esencia de la adoración es una obediencia total y absoluta a Dios. Amén, hermanos. Ok. Es muy importante, creo que lo hemos escuchado a través de los temas, pero siempre es bueno puntualizar, es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿quiénes son aquellos que pueden adorar
en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los que pueden adorar de acuerdo a la palabra de Dios? Un pasaje muy claro que todos conocemos, cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con un hombre muy conocedor de la ley, llamado Nicodemo. Nicodemo, en su mente, en su corazón, en su forma de servirle a Dios, yo les hago una pregunta. ¿Él creía estar adorando a Dios? Sí. Él creía que le estaba sirviendo a Dios. En la forma que quizá fue enseñado por sus padres, en la forma en la que quizá fue enseñado por sus maestros, por sus dirigentes, él pensaba que le estaba dando una vida total y absoluta de adoración a Dios. Pero cuando tiene el encuentro con la verdad, porque Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Jesús es la verdad absoluta. Cuando Nicodemo, cuando el corazón, cuando su mente y su razón gobernaba a Nicodemo en falsedad, en mentira, en engaño, y esas partes que habitaba en el corazón de Nicodemo se encuentra con la verdad, hermanos, la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El bien, la verdad, siempre va a triunfar sobre la mentira y sobre la falsedad. Cuando Nicodemo tiene ese encuentro con el Señor Jesús, que es la verdad, inmediatamente el Señor Jesús lo confronta y le dice una verdad que hasta el día de hoy nos bendice, nos ayuda para distinguir entre quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino y poder mirar las cosas del reino. Si no hay un nacimiento, si no hay una conversión total y absoluta a Dios, la persona no puede adorar en espíritu y en verdad. No puede. Y yo quiero decirle que no basta con tener el deseo. No basta con tener el anhelo, porque hay muchas personas que pueden tener muy buenas intenciones cuando vienen a una iglesia, a una congregación, y dicen: es que yo quiero servir a Dios. Yo pregunto, ¿es una intención buena? Muy buena. Yo quiero obedecer a Dios. ¿Es una intención muy buena? Muy buena. Yo tengo el deseo, yo quiero... Pero quiero decirle que no basta con la intención y con el deseo. Se necesita tomar decisiones radicales. Tomar decisiones y decir: Señor, tú me has alumbrado con tu palabra, yo he entendido, entonces yo pido de tu gracia, pido de tu ayuda para que tú me ayudes a dejar ese estilo de vida que he estado habituado durante muchos años. Y entonces viene la palabra, y la palabra se hace efectiva, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y viene el Espíritu de Dios, viene la palabra, y empieza a ser una creación nueva en el corazón de la persona. Porque la persona ha tomado esa decisión, ha tomado con seriedad la palabra, ha tomado con seriedad el mensaje, y ha entendido que quien lo está llamando es Dios, no es el hombre. Entonces empieza a haber ese proceso de transformación y viene ese nacimiento nuevo. Y entonces la persona, una vez en ese nacimiento nuevo, como es una criatura nueva, se cumple lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento: y pondré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré un espíritu ¿qué? Nuevo. ¿Para qué? Para que anden y guarden mis mandamientos. Ahí está la obra completa, la obra redentora. Él pone un corazón nuevo, pone un corazón de carne, pone un espíritu nuevo con un solo propósito, con lo que dice Efesios 6:1, porque fuimos creados para su gloria y alabanza. Esa es la nueva creación que el Señor hace. Por eso los evangelios dicen: porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. El hombre perdió su propósito de adorar
y de alabar a Dios. Cuando viene Cristo, restaura y salva y rescata esa relación, y ahora todo aquel hombre, toda aquella mujer, todo aquel joven que tiene un encuentro con el Señor Jesús y viene y lo reconoce como su Señor, su Salvador, y camina en esa voluntad de Él, entonces es restaurada esa comunión y entonces puede adorar. Por eso el versículo dice que los que adoran en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es espiritual, hermanos. La naturaleza de Dios es espiritual. Y por consecuencia, nuestra adoración a Dios tiene que ser espiritual. No puede ser carnal. Tiene que ser espiritual. Entonces, me era importante nuevamente puntualizar esta parte para que nosotros tengamos claro. Y usted puede decir, bueno, entonces yo no puedo adorar. Entonces, yo no soy llamado a adorar, no. Usted es llamado a adorar, todos somos llamados a adorar. Pero es necesario que usted entregue su vida al Señor. Y cuando nos referimos a entregar la vida al Señor, no nos referimos a esa oración sencilla, fácil y cómoda de decir un acepto a Cristo y llevo mi vida como mejor me parezca, no. Muchas personas han hecho mala interpretación de ese pasaje que acepta a Cristo Jesús, tomando el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 22, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad quiere decir les dio autoridad para que los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La simiente de Dios es puesta en la vida de la persona. Y por eso es que la persona ahora puede conducirse bajo ese orden de Dios. Entonces, es importante esto, hermanos, personas que nos acompañan, que las personas que pueden adorar son aquellas que han sido regeneradas, perdonadas, restauradas. Y que todos aquellos que no han entregado su vida al Señor, también eres llamado a eso, a adorar a Dios. Porque esa fue la razón por la cual fuiste creado, para adorar a Dios. Un pasaje en Romanos capítulo 12, si nos los pones por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hebreos 12:28, se lo parafraseo mientras nos los ponen. Dice la Escritura que, y nosotros, habiendo recibido, si nos los pones, hermano, para leerlo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermano, nuestra vida de adoración a Dios, hay una razón por la cual tenemos que adorarlo. ¿Y cómo tenemos que adorarlo? Por gratitud. Por gratitud. Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él es digno, porque Él merece nuestra obediencia, Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro servicio. Por eso este pasaje dice que Dios nos ha quitado de ese reino de las tinieblas en el cual habitábamos antes, y ahora Él nos ha puesto en un reino, en el reino de Cristo. Pero en ese reino, dice que es un reino inconmovible. Nadie puede derribar ese reino. Y dice que tengamos gratitud, y mediante esa gratitud que brota de nuestro corazón, de nuestro ser, en esa gratitud tenemos que servirle a Dios. Sirviéndole a Dios.
agradándole. Sirviéndole, no tan solo es sirviéndole, sino que el servicio que demos debe de ser agradable al Señor. Y debemos de tener siempre presente, hermanos, las verdades que nos mencionan acá, con temor y reverencia. Porque Dios es un Dios fuego consumidor. Entonces, estos dos pasajes, hermanos, nos hablan de la importancia de que por qué tenemos que adorar a Dios y cómo nosotros tenemos que conducirnos delante de Dios con temor y reverencia. No por fuerza, no porque Dios me va a castigar, me va a enviar al infierno, no, sino por gratitud, por lo que Él ha hecho en nosotros. Bueno, en este tema, en este mensaje, vamos a enfocar el mensaje en solamente dos verdades. El versículo que leímos, que es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu. Si nosotros, si los creyentes, los hijos de Dios, no adoramos en espíritu, entonces, ¿en qué estaremos orando si un creyente no está orando en espíritu? En la carne, exactamente. Es lo contrario. Y si nosotros no estamos adorando en verdad, ¿en qué estamos adorando? En mentira, que es lo mismo. Entonces son lados opuestos y yo quiero ser muy claro en que si no estamos adorando en espíritu, entonces estamos adorando en la carne. Y si estamos adorando en la carne, nuestra ofrenda, nuestra adoración no está siendo agradable a Dios. Y si nosotros estamos adorando en verdad, entonces tampoco nuestra vida está siendo como un olor fragante a Dios. Porque no estamos en ese orden que Dios ha establecido. Veo que algunas personas se me quieren dormir. Si tiene usted sueño, levántese. Las hermanas dándose de canes en la parte de atrás, que pueden ayudarle con un dulce, con agua. Hermanas, y si ven que ya el asunto está grave, que con agua y dulce no se calman, ahí tenemos otros ingredientes que puede hacer un poquito más de efecto. Ya las hermanas tienen la instrucción. No le va a pasar nada. ¿Sí, hermanos? Bueno. ¿Sabía usted que adorar a Dios es aprender a oír la palabra de Dios? Un gran problema es que a veces no oímos. No sabemos oír. Pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. Somos hombres de carne. Trabajamos durante una semana agotada. Por eso es trabajo, porque todos se agotan. Las fuerzas se cansan y por eso Dios ha puesto este día para que nuestras células se reproduzcan, se recuperen y tomemos fuerza otra vez. Entonces, vamos a enfocar este mensaje en dos verdades. Y hace un rato yo le comentaba que la naturaleza de Dios es espiritual. Y por consecuencia, las cosas que Dios hace son espirituales. Por eso es que a nosotros nos dio una vida nueva espiritualmente. Por eso dice la palabra que no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra redentora que Dios hizo en nosotros es una obra poderosa espiritualmente, que fue creada en el hombre interior. En el hombre interior, dentro de nosotros, hizo cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver. Él cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de sentir, cambió nuestra manera de vivir, porque es una obra espiritual. Entonces, la vida del creyente que ha sido restaurado y regenerado y se le ha dado una vida nueva espiritualmente, ahora su conducta debe de ser espiritual delante de Dios.
Primera verdad, adorar en el Espíritu. Para poder adorar en el Espíritu es necesario conocer ¿a quién? Al Espíritu. Para poder adorar en espíritu es necesario conocer al Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un conocimiento de quién es el Espíritu Santo, no vamos a poder adorar en el orden que Dios quiere que le adoremos. Vayamos a un pasaje del Evangelio de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Porque el pasaje que está hablando del Evangelio de Juan, lo que el Señor Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, que es necesario que adoren en espíritu y en verdad, se está refiriendo a esa creación nueva y al Espíritu de Dios, que es un espíritu de verdad. Vamos a leer el 15, 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo siguiente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesucristo? A los discípulos. Les está diciendo que el Espíritu Santo va a venir. Él conduce a la verdad y Él les deja muy claro, al cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué razón no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Por eso es que allá afuera, cuando un creyente hace cosas buenas, rectas, agradables, espirituales, dice la palabra que las cosas espirituales al hombre carnal le son locuras. No las puede entender, no las puede comprender. Le es difícil decir cuando un creyente verdadero cumple con sus compromisos eclesiásticos, sus reuniones, su discipulado, y lo invitan a trabajar un fin de semana y le dicen, mira, va a estar muy bueno, te van a pagar 4 veces más. Pero el creyente dice, se escucha muy bueno, muy buena oferta, pero tengo un deber. ¿Qué le van a decir? ¿Estás loco? ¿Qué va a pasar que no vayas un domingo a la iglesia? Yo te pregunto, hermano, ¿qué va a pasar si no vienes un domingo a la iglesia? Claro, si estás enfermo creo que lo tenemos claro, ¿no? Si estamos enfermos, si sale una emergencia. Pero si yo por irme un día de descanso, de vacaciones, mira, no estoy diciendo que no te vayas de vacaciones. Todos tenemos que tomar un descanso y vacaciones si nos es posible. Pero donde quiera que estés, si no puedes reunirte, toma un tiempo y puedes escuchar la enseñanza. ¿Qué tiempo tarda la enseñanza? Ahorita ya vamos un poquito tardados, pero empezó a las 10, vamos para 2 horas. Pero bueno, hermanos, al hombre natural, carnal, las cosas espirituales le son locura. Le son locura. Y el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, porque no le ve ni le conoce. No sabe lo bueno que es. No sabe que el Espíritu nos guía a la verdad. No sabe que por medio de Él tenemos dominio propio. No sabe que por medio de Él podemos perdonar y podemos amar. Y podemos estar en paz. Y podemos dormir tranquilos. En paz me acostaré y así mismo me levantaré. El impío dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. No puede dormir.
Quien hizo algo mal está pensando a ver a qué horas vienen o mañana. No puede dormir. Bueno, el mundo no puede conocerle porque no le ve ni le conoce. Pero fíjese la otra parte. Pero vosotros le conocéis. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes conocen al Espíritu Santo. Ustedes saben cómo es Él. Ustedes saben cómo se comporta. ¿Por qué razón? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué está diciendo esa frase? Dice, porque mora con vosotros y luego dice, y estará en vosotros. ¿Por qué? Mora, o sea, le está diciendo, al día de hoy, el Espíritu está con vosotros, ¿sí? Y después dice, y estará, habla un futuro. ¿Cómo está eso? Es que Cristo es el Espíritu. Y en ese momento Cristo estaba con ellos. Pero cuando se fuera Cristo, ¿a quién iba a enviar? Al Espíritu. Iba a estar en ellos. Por eso el Señor usa la frase que dice, no os dejaré huérfanos. Hasta este momento los cuidó como Padre. Y en el momento que Él ascendió a los cielos, inmediatamente vino el Espíritu para que no se quedaran y no nos quedáramos huérfanos. Siempre tuviéramos la cobertura, la protección del Padre. Tenemos que conocer al Espíritu Santo para que nosotros podamos orar en el Espíritu. Si nosotros no conocemos al Espíritu, aquí el Señor le está diciendo a los discípulos, ustedes lo conocen. Y todo creyente, hermano, debe de conocer al Espíritu porque mora dentro de ti. Habita dentro de ti. Como que nuestra mente humana no alcanza a veces a comprender eso. Y lo digo por mí, hermanos, no por los que están presentes. En un cuerpo de carne finito que va a ser destruido, que se va a hacer polvo, Dios quiso poner su Espíritu y lo usa como templo. Y ahora podemos adorarle en cualquier lugar. Por eso es que no importa a dónde adores. Lo importante es cómo adoras. Puedes adorar en tu casa, puedes adorar en tu trabajo, puedes adorar en la iglesia, puedes adorar en la cárcel. No importa el lugar donde adores, sino cómo adoras. Amén, hermanos. Los discípulos conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué lo conocían? Una pregunta. ¿Cómo es que llegamos a conocer a una persona? Cuando nos relacionamos con ella. Hermanos y hermanas que están casadas y han tenido el gran privilegio de enamorarse, ¿cómo conociste a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo? Un sueño así, despertaste y dijiste, aquella persona, estoy enamorada de ella o de él. No, hermano, tuviste que relacionarte con él o con ella. Tuviste que entablar una plática. Habrá casos, hermano, que hemos visto, creo que hemos escuchado, que el Señor permite que Dios le dice quién va a ser su esposa, quién va a ser su esposo. Pero son casos, hermano, que en su mayoría siempre surge, siempre se entabla una relación. Y llegas a conocer a la persona. Y en base a eso, conoces sus características, sus cualidades, sus errores. Y dices, bueno, sí me conviene. Sí le entramos. Y llegas a conocerla porque te relacionas con ella, con él. Bueno, lo mismo, los discípulos, el Señor Jesús les está
diciendo que ellos lo conocen porque ellos se relacionaban con Cristo. Había una relación muy clara, muy transparente, muy sincera, muy honesta. Y cuando alguno de ellos quería salirse del carril, ¿qué hacía Cristo, que es la verdad? Los guiaba, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos que era necesario que padeciera por los fariseos, por los ancianos, por los escribas, pero que no se preocuparan, que Él iba a resucitar al tercer día, Pedro, ¿qué le dice? Señor, no te acontezca tal cosa. Y el Señor Jesús, ¿cómo lo dirige hacia que su mente, su razón y su corazón se centre a lo cual hemos sido llamados? Lo centra. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, no pongas la mirada en las cosas terrenales, en las celestiales. Porque la forma de adorar a Dios también en los padecimientos y en los sufrimientos, hay que adorarle, hermanos. Cristo llevó una vida totalmente de adoración al Padre. Por eso que cuando el Señor Jesús, en la última tentación que el diablo le propone y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate con qué última tentación el diablo vino a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate. El Señor inmediatamente le dice, escrito está, escúchalo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Inmediatamente el diablo no soportó la verdad, que el Señor es digno de alabanza por toda la eternidad. El diablo va a buscar la adoración, hermanos. Y si se la propuso al Señor Jesús, ¿crees que no te la va a proponer a ti? ¿Crees que no te la va a proponer a ti? El Señor, con todas las cualidades, con toda la unción, con todo el poder, con toda la autoridad, se la ofreció. ¿Crees que a nosotros como discípulos no nos va a ofrecer? Claro que sí. Por eso tenemos que conocer a profundidad la palabra, tenemos que conocer a profundidad al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a la verdad. No podemos confiarnos en nuestros 20, 30, 15, 40, 50 años de cristianismo, hermano. Ese no es nuestro fundamento. El fundamento es la palabra, es el Evangelio, es Cristo. Él es el que nos va a guiar a la verdad. Entonces, la importancia de conocer al Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué tenemos que conocerlo? En Romanos 8:26, si nos los pones por favor. Creo tardarme un poquito más de lo normal, hermanos. Romanos 8:26 nos habla de cómo debe ser la relación y la importancia de conocer al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 26, capítulo 8, versículo 26. Ahí en esa verdad, hermanos, el Espíritu te da testimonio ya que eres hijo de Dios. No es el pastor, no es la iglesia, no es un grupo, no. Es el Espíritu de Dios que confirma tu salvación, que confirma tu redención, tu perdón, tu restauración ante los ojos de Dios. Es el Espíritu de Dios que da testimonio a tu espíritu que ahora eres hijo de Dios, hijo de luz. Que antes eras un impío, una impía ante los ojos de Dios, pero al haber creído en Cristo Jesús, Él te ha perdonado
y te ha justificado. Y ahora el Espíritu te da testimonio que eres hija, que eres hijo. Y ahora puedes caminar en la voluntad del Señor y ahora puedes adorar al Señor en espíritu y en verdad. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siguiente versículo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué importante, hermanos, que nosotros nos relacionemos con el Espíritu y lo conozcamos, porque Él es el que nos va a ayudar a guiar, a adorar a Dios conforme a su voluntad, en espíritu y en verdad. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo y no conocemos cómo obra, cómo se conduce, cómo nos ayuda, cómo nos dirige, hermanos, vamos a estar extraviados, vamos a estar perdidos. Y vamos a estar ofreciendo una adoración a Dios que no es correcta, que no está siendo recibida por Dios. No está siendo recibida por Dios. Y es donde el corazón, cuando la adoración no está siendo recibida por Dios, y no porque Dios no quiera, sino porque no se está haciendo en ese orden correcto, la persona normalmente termina frustrada y le pierde el sentido a la oración, le pierde el sentido a la lectura, le pierde sentido a todos aquellos medios de gracia que Dios ha puesto para que nosotros nos relacionemos con Dios. Y aprendamos cada día, hermanos. No lo busque, en Amos 3:3, si lo quiere anotar, para que nos vayamos un poquito rápido. En Amos 3:3 nos dice un principio. ¿Cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Cómo vamos a caminar con el Espíritu si no nos ponemos de acuerdo, hermanos? Si no estamos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos reprende, no podemos. ¿Por qué en un matrimonio se da el divorcio? ¿Por qué? Hermanos, ayúdenme. Porque no se pusieron de acuerdo. No pudieron ponerse de acuerdo. Uno pensaba de una manera, el otro de una manera. Yo quería hacer esto y ella no quería hacer esto. Ella quería hacer todo lo contrario. O él quería hacer todo lo contrario. Y llega a un punto de flexión, a tal grado que las mismas autoridades civiles que nos gobiernan te dicen, ¿sabes qué? Ya, hay reglas, hay estatutos que nuestras leyes civiles han puesto para que en determinado tiempo la persona no corra riesgo su vida y es necesario ya separarse. Pero ¿por qué termina ese divorcio? Esa separación, porque no llegan a ponerse de acuerdo. Ninguno de los dos quiere ceder. Ninguno de los dos quiere reconocer que él tiene culpa o que ella tiene culpa. Todos y los dos dicen tener la razón. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, si no nos ponemos de acuerdo, y no es que Él tenga que ceder ante nosotros, no, hermano, porque el Espíritu es un Espíritu de verdad. En Él no hay mentira, no hay falsedad. Todo lo que nos habla, todo lo que nos enseña es verdadero y nos ayuda y nos bendice y nos va a llevar a crecer y a llevar una vida en adoración real y verdadera al Padre. Pero somos nosotros, si el cristiano, si el creyente no está alineado y no está en ese acuerdo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar luchando con ese hombre que es carnal. Porque sus deseos carnales los ha dejado que crezcan, sus pasiones. El viejo hombre ha resultado otra vez.
Y es una lucha que constantemente va a haber. A veces es una lucha, a veces el creyente puede incluso resistir, ya, pasa a otro nivel. Ya empieza a haber una dureza. Y empieza una resistencia, no al hombre, no al pastor, no al grupo, no al mejor ejército que pueda existir en esta tierra, hermano. ¿Quién es el mejor ejército a nivel mundial, hermano? Ahorita que hay mucha bulla de guerras y todo eso. Bueno, no hablemos, no digamos quién, porque ya salieron otros. Hay algunos países que ya se hicieron potencia. Pero bueno, no resiste ante un ejército poderoso, resiste ante el Dios creador que hizo todas las cosas. Y empieza a haber una resistencia. Pero bueno, por eso es importante, hermanos, conocer al Espíritu Santo y ponerse de acuerdo y ser obedientes al Espíritu. Quiero tocar algunos ejemplos, ya estoy por terminar, media hora más. Algunos ejemplos, hermanos, de cómo hubo personas que pensaban que estaban llevando una vida de adoración, pero sin darse cuenta, su adoración ya no era recibida, mucho menos agradable ante Dios. Pero también vamos a ver unos ejemplos de hombres, o de un hombre al menos, hay varios, pero he tenido uno solamente para reducir el tiempo, de que sí fueron obedientes al Espíritu y su adoración era total, absoluta hacia Dios y era verdadera. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo de aquel hombre que fue obediente a Dios. El apóstol Pablo, Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Fíjese, aquí el apóstol Pablo iba predicando, fundando iglesias, proclamando el Evangelio. Y me llama mucho la atención este versículo porque el apóstol Pablo no quería hacer algo indebido, no quería hacer algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios, mas sin embargo, él conocía perfectamente, o si no perfectamente, en su mayoría del conocimiento del Espíritu Santo. Era sensible. ¿Por qué? Porque andaba en el Espíritu. Porque él vivía una vida totalmente de adoración. Y vamos a ver. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjese, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, hermano, Pablo no estaba haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y Pablo tenía en mente, tengo el mandamiento del Señor, predicar la palabra. Y yo no quiero ser desobediente, no quiero ser rebelde, quiero ser obediente. Una vida de adoración a Dios en obediencia. Mas sin embargo vemos que aquí el Espíritu se lo prohibió. Pero bueno, digamos, fue una ocasión. El siguiente versículo, leámoslo por favor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente. ¿Qué estamos viendo ahí? Que Dios está contradiciendo con lo que Él estableció. No, hermanos. Dios sabe todas las cosas y Él sabe en qué momento y en qué tiempo. Por eso la palabra dice que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Veamos cuál es la razón por la cual el Espíritu se lo prohibía. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Pero con este pasaje lo que quiero, hermanos, es que nosotros notemos que Pablo era un hombre que adoraba y era obediente. La adoración no solamente estaba enfrascada en esta parte, hermano. Su vida de Pablo era una vida totalmente de adoración. Y en la adoración va incluida la obediencia a Dios. Por eso el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Vemos un ejemplo de un hombre piadoso, un hombre adorador en espíritu y en verdad. Vamos rápidamente a ver un ejemplo, o dos ejemplos de dos hombres que no se daban cuenta cuando ya Dios había apartado de ellos. Y ellos pensaban que todavía su estilo de vida era agradable a Dios. ¿Quién no conoce a Sansón? Vamos a Jueces 16:20. Jueces 16:20. Sabemos la historia de cómo este hombre llamado Sansón hizo cosas que no debió haber hecho. Se casó con una persona que no debió haber casado. No hizo caso a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, mucho menos al consejo de su padre. Porque es lo que pasa, cuando no se respeta la ley de Dios, mucho menos se va a respetar el consejo y la instrucción de los padres. Pero bueno, dice la palabra que todo lo que se siembra, se cosecha. Y que Dios no puede ser burlado. Bueno, primero va así, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, Sansón, todos a veces pensamos que la fuerza de Sansón estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba su fuerza, hermanos? A ver, hago esta pregunta. ¿En dónde estaba su fuerza de Sansón? Su cabello. ¿Alguien dijo su cabello? Ok, ¿quién más? Su cabello, ¿quién más? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Aparentemente, por la historia que leemos, la fuerza estaba en su pelo, aparentemente. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice en el versículo 20. Y le dijo Sansón, y le dijo Dalila, la mujer con la cual él decidió casarse. Y le dijo Dalila, Sansón, ya con esta era la cuarta ocasión, ¿verdad? La cuarta ocasión que Sansón le había engañado, le había mentido. Y Dalila de una manera muy persuasiva le decía, tu corazón no está conmigo, ¿por qué dices que me amas y no me dices la verdad? ¿Verdad? Y Sansón, pues ya no teniendo la dirección del Espíritu, ya no teniendo el temor de Dios, Sansón ingenuamente se fue al degolladero. Cayó, como dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Redondito cayó. Dice, y le dijo, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, vaya, para mí es cosa fácil. Se dijo esta vez, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensaba que todavía contaba
con esas cualidades que Dios le había dado. El poder, la fuerza que él tenía no radicaba en su pelo, hermanos. Radicaba porque Dios estaba con él. Y Dios ya lo había dejado antes que sucediera esta cuarta vez. Desde la tercera vez que Sansón quiso jugar y coquetear con el pecado y quiso pensar y creer que no hay ninguna consecuencia cuando no estamos adorando y sirviéndole a Dios como debe de ser, pensó que no iba a pasar nada. Y él dijo, esta vez es como las otras veces, no hay ningún problema. ¿Cuántos creyentes y cuántos cristianos pueden tener el mismo pensamiento de decir, no vamos a llevar una vida de oración como debe de ser, no vamos a llevar una vida de lectura como debe de ser, hay reunión eclesiásticas, ahorita voy, no voy, después cuando me sienta más relajado? No nos confiemos, hermanos, porque dice la palabra que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Sansón creía que todavía su vida era agradable a Dios, pero no se había percatado, no pudo discernir. Hermano, es que el pecado, la ligereza y la negligencia en las cosas espirituales, hermano, a veces cuando no andamos en el Espíritu y no estamos adorando a Dios en el Espíritu, nos cuesta discernir las cosas. La palabra de Dios es muy clara que el diablo se va a disfrazar como ¿qué? Como ángel de luz. Va a hacer cosas muy parecidas, muy semejantes. Imagínate Pablo. Él dijo, yo voy a predicar. Y escuchó la voz del Espíritu, o escuchó una voz. Le dijo, Pablo, no vayas para allá. El apóstol Pablo cuestionó. Pero el que no anduviera en el Espíritu, hermano, si le viniera esa voz a su mente, ¿qué diría? Esa voz no es de Dios y Dios me mandó a que predicara yo. Pero ahí entra el discernimiento, hermanos. El discernimiento. Y la única manera de tener discernimiento es andar en el Espíritu. Y la única manera de tener discernimiento es llevar una vida de adoración a Dios. De otra manera no la vamos a tener. Vamos a ser engañados. Y vamos a abrazar ideas, vamos a abrazar pensamientos, vamos a abrazar costumbres pensando que estamos adorando a Dios. Pero hermanos, dejemos que la palabra de Dios derribe esas fortalezas y venga su verdad y se arraigue en nuestros corazones. Hermanos, hemos escuchado, hemos leído libros de grandes hombres, ¿verdad? Que fueron adoradores y fueron útiles y fueron grandes instrumentos. Pero antes de instrumentos, ¿qué fueron, hermanos? Antes de servidores, ¿qué fueron? Adoradores. Así es que si nosotros hemos leído algún libro de grandes personajes, antes de todo el ministerio que ellos tuvieron, fueron hombres que adoraron. Y hermano, no queremos quedarnos solamente como que, pues aquellos hombres, no hermano, tenemos la oportunidad de poder pedirle a Dios y que Dios nos use como esos instrumentos para su honra, para su gloria. Pero eso jamás va a suceder si nosotros no llevamos una vida de adoración genuina y verdadera y bíblica ante Dios. Rápidamente un pasaje, el otro ejemplo. David. ¿Cuántos no nos acordamos del caso de David? Lo que hizo. Su adulterio, mató a aquel hombre, Urías Eteo, y él
Por ningún momento él dijo, hice mal. No, Dios tuvo que mandar al profeta Natán para hacerle ver que su vida ya no era una vida de adoración genuina y verdadera a Dios. Que había perdido ese corazón cuando Dios dio testimonio que David era un hombre conforme a su corazón. Y David pensaba que todavía tenía ese corazón después de haber hecho esas acciones. Pero el espíritu, como ese espíritu de verdad, hermano, él siempre va a guiar a sus hijos a la verdad. Y vino y lo reprendió y lo redarguyó y le descubrió su pecado. Pero David pensaba, si no fuera el profeta Natán a redarguirlo y a reprenderlo, él continuaría pensando que su vida era una vida de adoración a Dios. Pero Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Y Dios nos libre. Y si nosotros, hermano, aquí se requiere de humildad y de sencillez ante Dios. De reconocer que si no estamos llevando una vida de adoración a Dios en obediencia a como Él lo establece, hermanos, no le demos vueltas al asunto. Para eso es la palabra de Dios, para guiarnos a la verdad y para meternos en la voluntad del Señor. Es lo que Él quiere, que aprendamos a adorar en ese orden correcto, bíblico, porque es la manera en la cual vamos a conocer más a Dios, es la manera en la cual vamos a crecer más en Dios, es la manera en la cual vamos a ser más útiles ante esta sociedad que necesita hombres consagrados, hombres adoradores en espíritu y en verdad. Ok, es la primera verdad, adorar en espíritu. Voy a ir rápido. Adorar en verdad es hacerlo como la palabra nos los enseña. Le puse aquí retomar 2 Corintios 10:4, que no abracemos ideas y costumbres, sino conforme a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios quite esos argumentos, esas fortalezas que se han puesto en medio de nosotros y que nos están estorbando para que venga la gracia y el perdón de Dios, hermano, porque creo que si no estamos viviendo una vida de adoración, entonces estamos viviendo una vida en la carne. Por eso le decía yo en un inicio que vivir en el Espíritu es una cosa y lo contrario es vivir en la carne. Si no estamos adorando en verdad, entonces estamos adorando en falsedad. No hay vuelta, o sea, no hay cosa neutral, hermano, que digan, bueno, pues un poquito en verdad y un poquito en mentira. No lo hay, hermano. La Biblia es muy clara, es muy transparente y muy radical en esa manera de pensar. Cuando nosotros adoramos en verdad, una cosa lleva a otra cosa, hermanos. Cuando adoramos en espíritu, definitivamente vamos a adorar en verdad, porque es el espíritu que nos está llevando a adorar. Rápidamente unos ejemplos para que nosotros tengamos claridad que es adorar a Dios en verdad. Hemos tenido claro que no tan solo es una alabanza, una adoración grupal, iglesia, sino también tiene que ver con obediencia, sumisión y servicio. Cuando nosotros estamos orando para que el reino se extienda, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado para que el reino se extienda? Es todo deber del creyente, hermanos. Y estamos orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también tenemos que aportar para el reino. Cuando digo aportar, nuestra mente puede ir rápidamente a dinero. ¿Sí? ¿Tiene que ver con dinero? Aportar dinero, tiempo y fuerza. Porque no podemos orar porque el reino se extienda y nosotros estar así, hermanos. No. Dice la palabra que somos un cuerpo y el cuerpo se mueve porque tiene vida. Un cuerpo vivo, la cabeza es Cristo. El cuerpo somos nosotros y tiene que moverse. Entonces, cuando nosotros oramos en espíritu y en verdad, y un ejemplo que estoy poniendo básico, oramos por el reino que se extienda, hermanos, tenemos que aportar para que avance.
tiempo, dinero y fuerza. Si oramos por los hermanos que están necesitados, en la iglesia siempre va a haber hermanos necesitados. En el mundo siempre va a haber gente a cual le hagamos misericordia. Siempre. Porque ahí es donde Cristo quiere que seamos luz. Y ahí es donde Cristo quiere que seamos sal de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos una necesidad, ya sea en la iglesia, o sea con personas, y hacemos lo que dice Santiago 2, 15, 16, si lo leemos? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, son ejemplos muy básicos, pero cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y cuando algún hermano, alguna hermana se te acerca, muchas hermanas, a veces muchos hermanos, les da temor, les da pena y no expresan sus necesidades. Pero siempre hay necesidad. Y si nosotros como hermanos nos enteramos que hay alguna necesidad y decimos, voy a orar para que el Señor te bendiga. Amén, está bien. Pero si tú tienes la capacidad de ayudarlo, hermano, tienes que hacerlo. Eso es orar, eso es adorar en espíritu y en verdad. Y no decir, Dios te bendiga. Y Señor, suple la necesidad de mi hermana, de mi hermano. Oh Señor, hay hombres muy ricos en medio de la iglesia. Toca el corazón de ellos. Hermano, hermana, usted debe de aprender que si tú te enteras de una necesidad, es porque Dios quiere usarte a ti para cubrir esa necesidad. Es como, por ejemplo, cuando alguien se te atraviesa en tu camino y él te empieza a hacer la plática y tú te das cuenta que lo que quieres es que su necesidad es grande y tiene que escuchar el evangelio. Y le empiezas a hablar y te pone atención y te pone interés y se interesa y te dice, oye, le haces la invitación y viene a la iglesia. Pero llegando a la iglesia, escucha la predicación y dices, gloria a Dios, aleluya, que vino la persona invitada. Termina la plática, la agarras y la tomas y dices, hable con el pastor. ¿Eso es correcto? ¿A quién le puso Dios a esa persona? ¿Al que lo evangelizó? Porque si no se lo hubiera puesto al pastor. Claro que si su caso es sumamente difícil, que tiene que ver con separación, divorcio, asesinato y cárcel y todo eso, bueno, a lo mejor sí ya es otro paso y hay que pasar al pastor. Pero mientras, el discípulo tiene el deber de evangelizarlo y de orar por él hasta que entren dolores de parto y venga un nacimiento nuevo. Eso es adorar a Dios, hermanos. Esa es la vida práctica de adoración a Dios, que tiene que ver con servicio. Bueno, conclusión, hermanos. Los ejemplos que tomamos de Sansón, David, Pablo y David, yo le decía al inicio o a media predicación que todo lo que sembramos cosechamos. Todo tiene un fruto. Si nosotros llevamos una vida de adoración a Dios, va a producir un fruto agradable a Dios, que le va a honrar, que le va a glorificar. Pero si no llevamos una vida de adoración, también hay frutos que se recogen, hermanos. No podemos librarnos de eso. No podemos. Y aunque nosotros queramos engañarnos y esa muralla, esa fortaleza que nosotros mismos hemos puesto en nuestra mente, decir, no, pero es que yo no creo. Hermanos, siempre debemos de alumbrarnos a la luz de la palabra. Y que Dios nos ayude, hermanos. Quiero concluir qué pasó con las acciones de cada uno de estos tres hombres, rápidamente. Y es una decisión que usted tiene que tomar y yo le animo, le exhorto, le insto a que no salga usted de aquí a que tome usted una decisión
y diga, si estoy adorando a Dios, amén, mantente en esa línea. Pero si no lo estás haciendo, hermano, es tiempo. No le des vueltas al asunto. No le demos vueltas al asunto. La vida de Sansón. Muchos pueden decir, bueno, pero es que antes en el Antiguo Testamento, pues el Espíritu estaba con ellos, pero no permanente. Bueno, puedes tener razón. ¿Cómo lo traducimos al Nuevo Testamento, a nuestra época, hermanos? ¿Qué pasaje usaríamos? Yo sé que lo sabes. ¿Qué pasaje usaríamos? A ver, vayamos a Efesios 4:30. Vayamos a Efesios 4:30. ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la rendición. De la redención. Hermano, muchos pueden decir, es que eso era en el Antiguo Testamento. Hermano, es que Dios no cambia. Ahora con mucho más razón, es cierto, antes el Espíritu de Dios no estaba permanente en los hombres. Ahora el Espíritu Santo, si tú realmente tuviste una conversión, fuiste salvado y tienes el testimonio del Espíritu de Dios que ha dado testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de ti. ¿Y qué crees? No tan solo tiene el nombre de Espíritu, sino que tiene otro nombre. ¿Cuál es? Santo. Consolador. Es santo, hermanos. Hermanos, si nosotros no estamos llevando una vida de adoración a Dios, debemos ser honestos y sinceros. Considera y pregúntate si no has contristado al Espíritu Santo en tu vida. Si no lo has contristado y quizá hasta lo has lastimado y quizá has callado su voz cuando un hermano te ha dado un consejo, cuando a través de la palabra has escuchado una instrucción, una exhortación, cuando lees la palabra de Dios y la misma palabra te confronta y aún tú no has hecho cambios en tu vida, estás callando, has contristado al Espíritu Santo. Pero aún con todo eso Él quiere guiarte a la verdad. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón, hermano. Y cambiar tu estilo de vida. Y decir, Señor, ayúdame. Quiero adorar en espíritu y en verdad. Quiero ser un hijo obediente. Que te honre, que te glorifique, Señor. Ayúdame. Y verás cómo las cosas cambiarán en tu vida. Porque Él es un espíritu de verdad. Sansón pudo reconocer su falta y su restauración. No vamos a entrar si fue salvo o no fue salvo, hermano. Quiero transmitirte lo que dice la palabra. Sansón pudo reconocer su falta y su restauración fue mejor que la vida que llevaba antes. Jueces 16, 28 al 30. Les dije que me iba a tardar más de lo normal, hermanos. Si alguien está cansado puede levantarse, estirarse. Jueces 16, 28 al 30. Entonces ya aquí Sansón había pedido su fuerza, habían entrado los filisteos, lo habían agarrado, lo habían llevado, le habían sacado los ojos, lo pusieron a trabajar como esclavo, lo pusieron a dar vuelta de un molino y todos se burlaban de él. Hermano, es que el diablo se cobra la suya. Una vez engañándonos con el pecado, una vez ofreciéndonos el pecado en charola de plata y cedemos, después viene la factura, hermanos, con intereses.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Hermano, es impresionante. Es impresionante que a través de toda la vida que nosotros vemos y leemos y aprendemos, que todo hombre que exclama y dice: acuérdate, jamás Dios los ha dejado. Aunque uno sea infiel, Él permanece fiel. Tú has sido infiel, hermano, Dios es fiel a la promesa que te ha dado. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Versículo 29. Hació luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba a la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Fíjate esta parte. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Por eso aquí le puse que su restauración fue mejor. Llevó más vidas. Hermano, porque la restauración, cuando uno entra en disciplina delante de Dios, es con un solo propósito: para llevarnos a un entendimiento, a una madurez, a un discernimiento y a un mayor crecimiento. Fíjate el propósito que Dios tiene. Déjate, hermano, de que te digan: ¿qué van a decir los hermanos? Que ahora he contestado al Espíritu y ahora tengo que arrepentirme. Olvídate de eso, hermano. Se trata de agradarle a Dios. Se trata de glorificar a Dios. Él es el que te llamó, Él es el que le vas a entregar cuentas. Vemos aquí a Sansón que reconoció su falta, fue restaurado. Pablo, cómo él adoraba con el Espíritu y en verdad, y los frutos que él dio, así como Sansón tuvo frutos malos, cosechó cosas malas, le sacaron los ojos, se burlaron de él. También el apóstol Pablo, el llevar una vida de adoración, fíjate el fruto que produce. En Hechos 16, del 25 al 30. Aquí estaba Pablo y había sido encarcelado por predicar el Evangelio. Y fíjate, pero a medianoche vimos que la obediencia que él tuvo es una obediencia porque él adoraba, y la adoración tiene que ver con obediencia. Aquí él estaba haciendo la otra parte, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Fíjate, cantaban, adoraban, pero también había obediencia. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Este es el fruto, hermanos, de una persona que lleva una vida de adoración. Entonces sobrevino de repente el siguiente, el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el fruto, hermano, de un personaje que lleva una vida de adoración, en obediencia, en servicio, en cánticos, en oración, adorando y sirviendo a Dios. Hermanos, ¿qué vamos a decidir? Los que están caminando en esa voluntad de Dios, mantente, hermano. Es necesario que sigas adorando en espíritu y en verdad. Pero los que no, adoptemos un espíritu de humildad, de sencillez, y veamos que se ha contristado al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos, hermanos, pedirle perdón a Dios, a su Espíritu. Porque así como lo contristamos, también podemos alegrarlo. También podemos alegrarlo pidiendo perdón. Es un acto de humildad. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a la voz de tu palabra. Estos ejemplos que hemos visto a través de la palabra, Señor, son ejemplos que nos dejan ver la importancia de adorar conforme a tu voluntad. El salmista David, después de esas acciones que cometió, Señor, él en el Salmo 51, él clamaba y decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Señor, ayúdanos, por favor. Sea tu Espíritu el que nos guíe a la verdad. Si hay corazones que están resistiendo a tu palabra a través de todas estas enseñanzas, en tu amor y en tu misericordia, redarguye y convence, Señor. Por amor a tu nombre, para que se cumpla el propósito tuyo en nuestras vidas.